Hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes en este día miércoles 19 de enero del 2022. El Evangelio que estamos meditando es el de San Marcos. Hoy vamos a iniciar en el capítulo 3, del 1 al 6. Vamos a iniciar el capítulo. En aquel tiempo entró Jesús de nuevo en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Estaba al acecho a ver si le curaba en sábado para poder acusarle. Dice al hombre que tenía la mano seca: levántate allí en medio. Y le dice: ¿es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos con ira, apenado por la dureza de su corazón, dice al hombre: extiende la mano. Él la extendió y quedó restablecida su mano. En cuanto salieron los fariseos, se confabularon con los herodianos contra él, para ver cómo eliminarle. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos pues profundizando en este Evangelio de San Marcos, hermanos y hermanas. Un evangelio muy sencillo, muy fácil de digerirlo. Este es el evangelio que han utilizado casi todos los sinópticos para poder sacar pues toda parte de la revelación de Jesucristo, todos los hechos que él pudo hacer en este tiempo que duró su ministerio público. Dice el Evangelio, digamos, que Jesús va a la sinagoga y encuentra a un hombre con una mano deformada. Podríamos decir nosotros, digamos, con una discapacidad, como se dice hoy. En esa, digamos, cultura, una persona así no podía participar, digamos, plenamente. Recordemos que en la cultura judía eran personas catalogadas como impuras. Por eso Jesús reacciona de una forma indignada, mediante, digamos, con mucha tristeza ante la actitud de los fariseos y de los mismos herodianos, que entre ellos mismos eran enemigos, pero hoy estaban como confabulando, como dice el Evangelio, contra Jesús. Se habían unido para poder acusar a Jesús. Entonces se unen como dice el Evangelio, para atacar juntamente la acción de Jesús que curaba en sábado. En la mentalidad judía entonces nace así, o nacer así, mejor dicho, era como, entre comillas, un castigo divino. Alguien que nacía con un defecto humano era porque Dios los castigó a los padres porque vivían en pecado. Así ellos lo concebían. Y así lo concebía también, digamos, religiosamente y socialmente a una persona así. Por eso eran marginados. Por eso este tipo de excusas era muy indignante para la persona de Jesucristo, porque desfigurado, digamos, el rostro hermoso y profundamente humano de Dios, porque Dios está especialmente en estas personas humildes, sencillas, marginadas. Con esto Jesús está como desnudando el mayor pecado de los líderes, entre comillas, religiosos,
de su época. Por eso el Evangelio nos dice que, dice él, es lícito el sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla. Hoy Jesús nos enseña que hay que obrar el bien en todo tiempo, porque el bien no tiene época. No hay un tiempo, digamos, para hacer el bien y otro para descuidar el amor a los demás, o otro para hacer el mal. El amor que nos viene de Dios, digamos, nos conduce a la ley suprema que nos dejó Jesucristo. Jesucristo nos dejó un mandamiento nuevo cuando dice: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Juan 13, 14 o 34, perdón. Entonces Jesús nos deroga, digamos, ni critica la ley de Moisés, ya que él mismo cumple sus preceptos y acude a la sinagoga el día sábado. Ayer decíamos de que habían 613 preceptos que cumplir. Era una religión, digamos, que convertía a sus fieles en esclavos. Y una religión que no libera a la persona humana es una falsa religión. Una religión que solo anda viendo el mal o el demonio donde quiera, menos en su corazón. Ahí está entonces. Lo que Jesús critica entonces de esto es, digamos, la interpretación, una interpretación estrecha de la ley que han hecho los maestros y los fariseos, sean los teólogos de la religión judía. Una interpretación que deja poco lugar, digamos, para la misericordia. Ahí está la diferencia. Entonces Jesucristo ha venido a proclamar el evangelio de la salvación, pero sus adversarios, lejos de dejarse, digamos, convencer, buscan pretextos contra él. Por eso dice el evangelio que había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Estaba al acecho a ver si le curaba en sábado para poder acusarle. Entonces, al mismo tiempo que podemos ver la acción, digamos, de la gracia, constatamos también la dureza del corazón de unos hombres orgullosos que creen tener la verdad de su parte. Hoy en día hay muchas personas también así, aparentemente religiosas. Podríamos quizás formularnos algunas interrogantes y preguntarnos: ¿habrán experimentado alegría los fariseos al ver a aquel pobre hombre con su mano restablecida? ¿Qué habrán sentido? ¿O estaban remordiéndose su conciencia? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo puede ser esto? No todo, entonces, no todo, digamos, no todo lo contrario, se obcecaron, digamos, todavía más hasta el punto de ir a hacer tratos. Dice ahí el evangelio que fueron a hacer tratos con los herodianos, sus enemigos naturales, para mirar, oiga bien, para mirar de perder a Jesús. Una curiosa alianza, podríamos decir nosotros, entre dos enemigos acérrimos. Entonces, con su acción, nuestro Señor Jesucristo libera también
el sábado. ¿De qué lo libera? De las cadenas con las cuales lo habían atado a los maestros de la ley y los fariseos, y le restituye su sentido verdadero. A eso viene Jesús. Él mismo ha dicho que no viene a quitarle ninguna coma a la ley, sino que la ley sea justa. Entonces ahí está. Un día de comunión entre Dios y el hombre. Día de liberación, podríamos decir nosotros, de la esclavitud. Día de la salvación de las fuerzas del mal. Decía San Agustín, quien tiene la conciencia en paz está tranquilo, y esta misma tranquilidad es el sábado del corazón. Entonces, en Jesucristo, el sábado se abre ya al don del domingo. Para ir terminando, entonces, otro motivo que, digamos, lo que decía el Papa con respecto a este texto, el Papa decía que otro motivo que endurece el corazón es la cerrazón en sí mismos. Construir, dice, un mundo en sí mismo. Estos le llama el Papa narcisistas religiosos, que tienen el corazón duro. Buscan defenderse con estos muros que construyen a su alrededor. Mensaje del Papa. Y así es. Hoy en día hay muchas instituciones religiosas que van construyendo una estructura, una infraestructura, pero no para favorecer a los pobres, sino para vivir ellos como reyes. Esa es la diferencia. Porque no están pensando en los demás, están más pensando en su comodidad. ¿Cómo puede alguien ser sensible al dolor del otro, marginado, pobre, que no tiene, mientras ellos viven como reyes? Eso no es posible. Difícilmente usted va a sentir el dolor del pobre, del que sufre, cuando usted vive en grandes mansiones, cuando usted vive en grandes palacios. Difícilmente. Eso debemos de aprender del Papa Francisco. Él quiso vivir sencillamente. Ese es el ejemplo vivo que tenemos hoy. Este Papa nos ha ayudado a nosotros a crecer, a ver, a abrir los ojos, cómo verdaderamente tenemos que vivir los cristianos, con una vida de austeridad, una vida sencilla. Si tenés, compartí con el que no tiene. Si no tenés, pues vamos a organizarnos para ayudarte, para que no te falte lo necesario. Pero no es posible que donde hay cristianos, donde hay comunidades cristianas, hay hermanos que no tienen que comer. Y muchas veces le damos de comer a los que tienen, a los que no tienen necesidad, y al que tiene, no le damos al amiguito, aquel que me guarda un secreto. A ese le vamos dando de comer. Mal. Dice Jesucristo, no le des a tu hermano o pariente rico. Dale a aquel andrajoso, aquel que no tiene que darte. Ahí está el ejemplo entonces del Evangelio. Jesús no violó la ley, la puso en práctica.
y curó a aquel hombre. Él mismo dice ahí que lo quería, a ver si Jesús lo iba a curar. Por eso dice el Evangelio que él estaba al acecho, a ver si es capaz de que este hombre me pueda sanar. Y Jesús lo sanó, lo liberó de sus ataduras sociales y religiosas. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.